El día de hoy te traigo 9 errores comunes que cometemos al momento de redactar nuestra introducción. Para que no los cometas, por favor, no lo hagas. A ver, el primero, y es muy común, es no tener una organización previa de lo que vas a escribir. La escrita académica no es una escrita intuitiva. Tú no te sientes y las palabras salen a los botones y escribes páginas de páginas. No es así. Es una escrita sistemática, es una escrita metódica. Es una escrita donde todas las informaciones que deben estar en el texto son informaciones precisas que van a aportar y escritas de manera simple, concisa y sin arreglos innecesarios, sin meterle floros, sin colocar información que realmente no está aportando. Entonces todo eso solamente se consigue si es que antes de sentarte a escribir tú te sientas y te pones a hacer una organización mental, una estructura mental de lo que quieres decir en cada uno de los párrafos que vas a redactar. Lo que se tiene que hacer entonces es tener una estructura previa de lo que vas a escribir y empezar a escribir en base a estructura. En este párrafo voy a hablar de tal cosa, en este segundo párrafo voy a hablar de tal cosa y así voy adicionando información, pero sobre una base que yo ya creé anteriormente. De esa manera nuestro texto va a quedar con una lectura más fluida, los párrafos van a conversar entre ellos y se va a notar que existe toda una secuencia, todo un paso previo para llegar al final de esa introducción. Cuando no hacemos eso, lo que ocurre es que tenemos en nuestro texto párrafos sin conexión. Un párrafo habla de la variable A y el otro párrafo mete la variable B y el otro párrafo regresa a la variable A y el otro párrafo habla de la variable Z. Entonces parece una escrita media esquizofrénica, que una cosa no tiene relación con la otra, y realmente todos los párrafos de una u otra manera tienen que estar relacionados unos con otros. El lector, al pasar de un párrafo para otro, debe sentir esa relación entre lo que se está hablando. Otro error que se comete muy seguido es tener párrafos muy largos. Un párrafo debe tener en promedio unos 12 o 14 líneas, ¿ya? Y no puedes tener un párrafo de media página, no puedes tener un párrafo de una página. He visto párrafos hasta de página y media y eso es imposible de leer, es muy cansado y realmente denota un problema grave en la redacción. Necesitamos saber cuándo empieza y termina la idea de un párrafo, cortarlo con un punto aparte y empezar nuevamente la otra. Tenemos que aprender a dosificar la información que vamos brindando. Es muy común que en párrafos muy grandes, lo que yo veo es de que ese párrafo podría ser dividido en 2 o 3 tranquilamente, simplemente colocando adecuadamente los puntos aparte, o hay muchos casos donde hay información totalmente innecesaria, hay mucho bulto, que con una lectura tranquila podríamos ir sacando algunas cosas que no son necesarias y dejar ese párrafo en una medida más adecuada. Entonces ve tú cuál de los dos es el error que estás cometiendo. Otra cosa que veo bastante también son párrafos de una sola oración. Así, y cuando yo empiezo a leer párrafos, imagínense un párrafo de 15 líneas con ningún punto seguido, así un montón de comas, punto y comas, y cuando yo intento leer, me falta el aire. Se acaba el aire para mí, porque el que escribió no me dio ni un tiempito para tomar aire y respirar con un bendito punto seguido. Entonces, párrafos de una oración son demasiado cansados. En ese caso, les recomiendo bastante leer el párrafo con tranquilidad, nuevamente sacar informaciones innecesarias y dividir el párrafo en varias oraciones utilizando el punto seguido. También usualmente se comete el error de iniciar el párrafo mencionando a un autor. Así es un error que he visto que cometen demasiado. Gutiérrez, entre paréntesis, 2019 dijo que, y el otro párrafo empieza con Vázquez, 2022 dijo que, y el tercer párrafo empieza como Salazar, en 1997 estudió tal cosa. Y siempre se empieza con el autor. Ese es un recurso, el recurso de colocar al autor al inicio de toda la información se utiliza cuando es un autor que es una referencia en el área, en el fenómeno que tú estás investigando. Imagínate que estás hablando de depresión y quieres mencionar la teoría de Beck. Entonces colocas a Beck y Beck en tal estudio o Beck en tal libro mencionó tal cosa. ¿Por qué? Porque él es
prácticamente una referencia en algunos aspectos relacionados a ese fenómeno, y lo que yo quiero es enfatizar que esta información estoy sacándola de tal autor, que obviamente es un autor de referencia. Pero eso no se debe utilizar para autores que no son referencia. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos enfatizando en el autor. Entonces, lo que se debe hacer en ese tipo de cosas es redactar la idea y colocar al autor al final como una cita entre paréntesis. De esa manera, nosotros lo que vamos a hacer es enfatizar en la idea y no enfatizar en el autor. Entonces, yo puedo colocar algunas afirmaciones realizadas por esas personas y coloco las citas en segunda posición al final del texto. Meter mucha teoría en la introducción. Les cuento que la introducción no es un lugar para meter teorías, para estar explicando profundamente los aspectos teóricos de un fenómeno. Para eso tenemos el marco teórico, para eso tenemos otro espacio en la tesis. En la introducción lo que tenemos que hacer nosotros es problematizar, decir cómo está el contexto, cómo está el fenómeno que nosotros estamos investigando contextualmente, y explicar la justificación de nuestra investigación, la pregunta de investigación, las hipótesis, los objetivos. Eso es la información importante de nuestra introducción, no la parte teórica. He visto muchísimos textos en los cuales se coloca muchísima parte teórica y después, al momento de que yo me voy a leer el marco teórico, está exactamente lo mismo. Entonces, es totalmente innecesaria esa información. La información que es más adecuada colocar en una introducción son datos estadísticos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de depresión, datos mundiales sobre la prevalencia de la depresión. Si yo estoy hablando de depresión en adolescentes, datos latinoamericanos de la incidencia de la depresión en adolescentes, datos nacionales de la incidencia de la depresión en adolescentes. Si estoy hablando de las causas de depresión, datos sobre los efectos que pueden estar acarreando cuadros depresivos en tal población. Entonces, esos son datos un poquito más importantes. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a describir la realidad problemática que va a dar como resultado mencionar la importancia de nuestra investigación. No citar. No citar, no citar, no citar. Es un gran error. Colocar afirmaciones a diestra y siniestra sin colocar la fuente de donde salió esa idea. He tenido la mala suerte de ver párrafos enteros sin ninguna sola citación y eso es un pecado. Eso no se hace. Tenemos que ser bastante respetuosos con las fuentes de donde sacamos nuestras ideas. Entonces, si nosotros estamos explicando la definición de algo, ¿de dónde sacaste esa información? Las consecuencias de tal fenómeno, ¿de dónde sacaste la información? Las causas de tal fenómeno, ¿de dónde sacaste esa información? Las dimensiones de tal fenómeno, ¿de dónde sacaste esa información? Es necesario que nuestra escrita esté llena de las fuentes de donde nosotros sacamos todas las informaciones que estamos proporcionando. Colocar siglas sin decir qué significan. Colocarlas así, absurdamente en el texto sin decir qué es lo que está significando. Las buenas prácticas de redacción mencionan que lo que tenemos que hacer es, la primera vez que voy a escribir ONU, lo que tengo que hacer es colocarlo por extenso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ONU? Escribir Organización de las Naciones Unidas y después, entre paréntesis, ONU. Y desde ahí en adelante yo ya voy a poder escribir directamente ONU sin problema. ¿Por qué tengo que hacer eso? Para decirle al lector qué significan esas siglas. No toda la gente sabe qué significa APA, no toda la gente sabe qué significa DSM-4, no toda la gente sabe qué significa DAS, no toda la gente sabe qué significa. Y lo que nosotros tenemos que hacer es decirle al lector en la primera vez que colocamos la sigla, este es el significado. Y de ahí en adelante ustedes van a poder utilizar solamente las siglas sin tener problema de que el lector no sepa a lo que ustedes están refiriendo. Una inadecuada finalización de la introducción. La introducción tiene un esquema, es realidad problemática. Después de esa realidad problemática nosotros vamos a decir, por esto que nosotros estamos mencionando, nuestro problema de investigación es el siguiente. Después de eso vamos a mencionar cuál es la justificativa de nuestra investigación, cómo nuestra investigación va a aportar a nivel práctico, a nivel teórico y a diferentes niveles. Ya creo que yo hice un video sobre cómo redactar la justificación, lo dejo por aquí. Y después de eso, que justificamos todo el esfuerzo que le vamos a poner, justificamos el hecho de que tú deberías leer esta tesis o este artículo, terminamos con los objetivos y rematamos, en caso sea necesario, con las hipótesis. Esa es la estructura. A veces nos olvidamos de eso, la introducción la dejamos de una manera media extraña y nos olvidamos de que el objetivo de todo eso es decir, este es mi trabajo y por esto mi trabajo es relevante. Citar incorrectamente, citar mal, citas pero mal
mal escrito. Existe un formato, bueno, regularmente yo utilizo el formato APA para citaciones y existen reglas para las citaciones. Existen reglas cuando vas a citar un autor, 2 autores, 3 autores o más, varios autores con una misma idea. O sea, existen reglas para todas esas cosas y esas reglas están en el manual, que voy a dejarte el link del manual en la cajita de descripción por si acaso no lo conoces. Y es necesario que separemos un tiempito para revisar todas nuestras citaciones. ¿Por qué? Porque yo sé que mientras uno va escribiendo las primeras veces, a uno se le puede ir, uno coloca la citación así solamente por colocar, para recordar de dónde vino esa idea, pero es necesario que después de eso nosotros nos demos un tiempito para revisar una por una si las citaciones que yo he colocado están correctamente citadas, si siguen las reglas de formatación. En el caso que yo utilizo bastante, formatación APA, formatación Vancouver, alguna formatación que tu universidad o tu institución te esté solicitando. Entonces es necesario que se haga una revisión extra de eso uno por uno. Y no solamente eso, sino que al ver si es que están correctamente citadas según el formato, si el punto está en el lugar correcto, si la coma está en el lugar correcto, si está entre paréntesis, todo eso, todas esas pequeñas cosas, irnos para las referencias y ver si todo lo que yo he citado está en las referencias. Porque yo no puedo citar algo sin colocar las referencias al final de mi texto. Y finalmente, y yo sé que no debería estarles diciendo eso, pero he visto tantos trabajos que han tenido estos problemas que quise dejar aquí en este video para que lo tengan en cuenta. Tienen que dar una revisión o un par de revisiones tranquilas y concienzudas sobre ortografía, gramática, adecuados signos de puntuación, etc. También en el calor de la escrita, a veces nosotros se nos van algunas cosas, no colocamos el punto donde deberíamos, no colocamos las comas, ponemos mayúsculas, minúsculas. Hay errores que pueden pasarse, pero esos errores pueden ser corregidos después cuando nosotros le damos una lectura tranquila, paciente, para específicamente estar con el ojo bien abierto para corregir ese tipo de cosas. Nunca envíen un texto a su orientador, a su asesor, a la banca, donde sea, sin haber hecho esa revisión previa. Y bueno, este es el final del vídeo. Ojalá que todas estas errores les sirvan para ustedes no cometerlos, para darse cuenta que hay cositas que nosotros debemos tener cuidado antes de enviar nuestro texto para que una persona lo lea, para que nosotros podamos presentar nuestro trabajo de una manera correcta, clara y respetuosa, especialmente también de los aspectos éticos al momento de citar correctamente. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Ojalá les haya gustado este video. Ya saben que tengo muchísimos otros videos sobre metodología de la investigación, entonces los estoy dejando ahí. Tengo una lista de reproducción. Denle like a este video, suscríbanse al canal y denle click en la campanita para que cada vez que un video nuevo sea subido les llegue una notificación. Les dejo 5 besos y 2.3 abrazos. Chau, chau.